Bueno, la reflexión editorial de hoy tiene que ver con dos temas legales de enorme gravedad hoy en la República Argentina. Uno de ellos lo acabamos de hablar con el diputado por el Frente para la Victoria, es decir, oficialista, Jorge Yoma, que es el tema del per saltum. El per saltum es efectivamente una aberración jurídica y es un instrumento profundamente anticonstitucional porque lo priva al ciudadano de lo que se llama el derecho del recurso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos un ciudadano, una estructura, tiene un juicio, una demanda judicial, enfrenta distintas instancias. La primera instancia, un juez falla, produce una sentencia, y por supuesto, siempre las sentencias generan controversias. Por lo tanto, el damnificado tiene la opción de apelar a una segunda instancia, el recurso. Y si se produce esa segunda instancia que no le satisface, tiene otra tercera instancia, o una segunda instancia de apelación, que es la Corte. Esto tiene que ver con el respeto a las garantías constitucionales y obviamente hace el reconocimiento de toda la controversia que puede normalmente generarse en el mundo del derecho, donde abundan los grises, no todo es blanco y negro. El per saltum significa la anulación de este derecho del ciudadano. Y esto es profundamente anticonstitucional, porque además el per saltum está fuertemente, es algo que contradice el Pacto de San José de Costa Rica, porque el Pacto de San José de Costa Rica reconoce como un derecho esencial del ciudadano este derecho del recurso. Por eso el diputado Yoma dijo algo muy importante, dijo, establecer el per saltum es como establecer el estado de sitio, que es propio de los gobiernos dictatoriales, no de los gobiernos democráticos, más allá que el gobierno democrático tiene la facultad de decretar el estado de sitio. Pero esta es la gravedad de lo que está generando este gobierno con este recurso claramente anticonstitucional, que marca esta situación de barbarie por la cual atraviesa el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en pos de destruir al Grupo Clarín. Estos son instrumentos muy peligrosos y más allá que, como apuntábamos, la Corte puede después decidir o no si lo aplica, este es un recurso de la Corte sobre la cual no puede influir nadie, que un gobierno democrático apele a este instrumento es fuertemente contradictorio con su, yo diría, esencia democrática. Cuando este gobierno se llena la boca diciendo que es el non plus ultra del progresismo, actúa de esta manera fuertemente regresiva de los derechos. Y esto del per saltum constituye un peligro para cada uno de nosotros como ciudadanos. El segundo punto que quiero marcar, entre las barbaridades que se están haciendo y diciendo desde el punto de vista del derecho, que si los dijera un alumno de la Facultad de Derecho en un examen lo bochan, y le dicen, señor, usted no puede ni aprobar esta materia ni tiene concepto del derecho, es esto que se viene blandiendo, que lo viene diciendo el ministro de Justicia de la Nación, a quien le debería dar vergüenza decir estas cosas, cuando dice, bueno, a propósito de esta situación que se genera con el artículo 161, la Corte debería votar favorablemente el artículo 161 y 45, porque esta es una ley, y si la Corte no lo hace, estaría generando un conflicto de leyes. Y una ley que es votada por el Congreso es una ley que no se puede discutir. Grosero error. Más allá de lo que la Corte diga después del artículo 161, porque si la Corte dice que el artículo 161 es constitucional, Clarín, como todos, deberán aplicarlo. Lo importante es que la Corte pueda fallar, como los jueces, sin presiones, que esto es lo que el gobierno hoy está haciendo. Pero este concepto del gobierno de que una ley votada por el Congreso no puede ser discutida es otro grosero error de concepto del derecho. Voy a poner un ejemplo muy claro para que se den cuenta ustedes que no
toda ley votada por un Congreso es legítima o es constitucional. Vayamos a las leyes de punto final y evidencia de vida. Leyes que hemos criticado muchísimo. Esas leyes estuvieron en vigencia hasta que hubo un juez, el juez Gabriel Cavallo, que las declaró nulas, anticonstitucionales, y las anuló. Y esto después lo convalidó la Corte, y esto fue la piedra angular para la medida que después tomó el presidente Néstor Kirchner, que muchos elogiamos, yo entre ellos, de decretar la nulidad de las leyes de punto final y evidencia de vida. Cavallo en el 2001 decretó que estas leyes eran inconstitucionales y no válidas. Nadie, ni desde el kirchnerismo, ni desde sectores de los derechos humanos ni del progresismo, dijo que Cavallo había cometido el juez Cavallo había cometido ninguna aberración jurídica. Y por supuesto las leyes fueron anuladas. Cavallo no se alzó, el juez Gabriel Cavallo no se alzó contra la Constitución, desestabilizó el gobierno, fue un golpista, fue un destituyente, fue un juez que dijo, señores, esas dos leyes son incompatibles con lo que marca el concepto constitucional. Y lo que se hizo fue eso. Eran dos leyes votadas por el Congreso, a las cuales un juez le dijo, señores del Congreso, esa ley, años después, no es constitucional, y se anularon. Por eso digo, es lo que tiene de valor un juez cuando actúa con independencia, y es lo de aberrante de este ministro de Justicia que dice, toda ley votada por el Senado debe ser aprobada. No, señor. Hay leyes que aprueban los congresos que son profundamente anticonstitucionales, como lo demuestra la historia de este caso y otros a lo largo de la vida institucional de nuestro país y de las grandes democracias del mundo.